Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a tu canal, Don Plaquetín. Y en esta oportunidad vamos a tratar de hablar rápido. ¿Por qué? Porque viene muchísimo tema por delante, porque práctica no va a haber, solamente es teoría. Pero te puedo asegurar que si vos aprendés sobre este circuito, te puedo asegurar que vas a reparar lo que sea, de lo que es moderno de hoy en día. Y acá es la parte elemental de este circuito. Cuando vos creías saber que simplemente para la fuente era la parte de alimentación de lo que vendría a ser, que esto le podemos poner un símbolo así, de lo que es la fuente, que en este caso puede ser lineal o conmutada. En nuestro caso va a ser siempre conmutada, porque lineal nunca lo vas a encontrar, siempre se encuentra esta etapa en la etapa conmutada. El diodo rectificador, que es uno solo y tiene que ser ultra fat, no puede ser rápido, tiene que ser ultra rápido. Después el capacitor de filtrado, que cuando generalmente es conmutada es un capacitor que no pasa a los 1000 microfaradios, de ahí para abajo, porque la verdad es que no es más la cantidad de frecuencia que hay, porque lo carga y descarga muy rápidamente. Y después, bien, dentro de lo que vendría a ser lo que es, por así decirlo, en una parte básica de lo que es una fuente lineal, tenemos la rectificación ya establecida en la carga, es decir, ya aplicado a la carga. ¿Ven que es un pulso? Bien, hasta ahí ya tenemos el pulso. Luego se le coloca un inductor y fíjense que lo que pasa es que baja la tensión, ¿sí? No es que sube. ¿Por qué? Porque se considera una carga resistiva el inductor, pero sí con el flujo magnético, es decir, en vez de ser un consumo por a través de un capacitor, sino que es un consumo de flujo, se descarga y genera lo que vendría a ser un filtrado, por así decir, un elevado de lo que son los pulsos. Después, poniendo un capacitor, descubrieron que era mejor el rizado, es decir, la corrección de rizado era mejor, y por un avance más dijeron, y si ponemos el capacitor y el inductor, se dieron cuenta que estos picos desaparecían y se volvían ondulativos, que era lo que hicimos mostrándole. Entonces, como pueden ver, después hubo otro avance que dijo, y si lo ponemos después, pasa que se te vuelve más serie y se te cae el voltaje. Entonces dijeron, no, pará, no va primero el inductor. Primero iría un capacitor, luego el inductor y luego un capacitor que reacumule los dos pulsos, y acá donde se descubrió el filtrado final. Y fue en una fuente lineal. ¿Ven cómo de a poco van agregando filtro? Bueno, ahora vamos al filtro que es moderno. Pero bien, ¿cómo llegamos de todo esto a un filtro activo? Bien, hoy en día, en la actualidad, lo que hay un problema es en la carga, ¿sí? Antiguamente no había tanto problema en el sistema de carga, pero cuando empezó a aparecer la digitalización, empezó a haber conceptos un poco mayor en tema de lo que es carga. Cuando uno piensa en carga, piensa en resistencias, y si pensás en resistencias, ¿cuál crees que es el valor más bajo para vos? Algunos pensarán dentro de sí y dirán, bueno, el valor más bajo que hay es muy simple, es 1 ohm, 0 ohm. No, mientras hay otros que con un poco más de lógica van a decir, yo he visto resistencia de 0,47, y otro va a decir, yo he visto de 0,15, 0,22. Y hay otro que ha visto de estos que tienen la banda plateada atrás y dirán que hay de 0,01 ohm. Entonces, si hay resistencia más baja es porque el material determina cuánto es el consumo. Pero no solamente es el material, sino a la misma vez la suma de las cargas. Porque si yo pongo una sola resistencia es 0,01, pero si yo pongo 10 es 0,001. Y así sucesivamente hasta agregar la cantidad que uno quiera. Entonces, esto se viene presentando a problemas a lo que es en día de hoy la electrónica, y vas a ver lo que es un filtro activo. Este tipo de filtro activo se hizo, ¿por qué? Porque si bien, por así decirlo, hoy en día no vas a ver tantas resistencias juntas, no va a haber un motor como tal, sí vas a encontrar algo que es la digitalización. Y dentro de la digitalización tenemos dos sistemas. Primero tenemos los CPU y después tenemos las RAM, que son memorias, microprocesadores y memoria. Bien, estos dos dispositivos tienen un problema de carga, que son 1.000.000 de transistores, por no decir la cantidad que vos quieras de transistores, trabajando a la misma vez. Y no es que se accionan uno de a uno, no, se accionan 1000 a la vez,
10.000, 100.000 a la vez, y así, y a una frecuencia totalmente descontrolada, lo que hace es que cada vez que se abre y se cierra un MOSFET, consume energía. Entonces ahí es donde hay una carga muy fuerte de 0,0000, al final que puede ser un 1. Como podés ver, hay valores muy bajos de resistencia y se necesita que haya un punto de intensidad de corriente muy fuerte, ¿sí? Conocido como IP, pulso de intensidad elevado. Bien, para este problema, cuando se generó la utilización de microprocesadores, se inventó este filtro activo. El filtro activo terminó siendo lo que hoy en día es lo que se conoce como, ahí es donde apareció esta famosa palabra que se conoce como interleaved, que es con D al final, boots, ¿sí? Apareció esta palabra. ¿Por qué? Porque a un ingeniero se le ocurrió decir que de un impulso intercalado, ¿no? Porque esto es boot, es impulso, y esto interleave es intercalado o entrelazado. Una persona dijo, un técnico dijo, bueno, para que esto, cuando pida tanta corriente, lo que podemos hacer es poner 2 o 3 fuentes. Por eso antiguamente las fuentes eran tan grandes, con transformadores chopper tan grandes, es decir, las fuentes como tal tenían unos transformadores de núcleo grande, varios rectificadores, disipadores que ya le ponían disipadores a los diodos, muchos capacitores inductores, y dijo, no, para, dice, si pensamos, podríamos hacer algo que trabaje en paralelo, pero a la misma vez que no exija tener que hacerlo físicamente. Algo así como un universo en paralelo. Y todos pusieron a pensarse, no, pará, está haciendo algo irreal. No, porque al final de cuentas, si pasa de poner que dentro de lo que es la impedancia, de donde nace la palabra impedancia, ¿no? Nace la palabra reactancia, que es LX. Si vos decís estas dos palabras, me estás hablando de que hay varias frecuencias metidas, portadas, es decir, tenés una, después tenés la portadora y después tenés las parasitarias. Pero son frecuencias metidas dentro de una misma frecuencia. Entonces esta persona dijo, si a la misma vez hay esto, ¿por qué no hay a la misma vez lo que es un desfasaje? ¿Y cómo es eso? Simple, que digamos, cuando inicia un pulso, ¿no?, de lo que es la primera fuente, el primer pulso de la fuente, ¿por qué no hay otro pulso cuando arranque ese pulso? ¿Sí? Como si fuese el desfasaje de la impedancia, lo mismo. Y después dijo, y a la misma vez que se active otro, y después otro, es decir, que en medio ciclo se active un cuarto de ciclo. Y en 4 fases, cuando esta cierre, después esta cierre, y como pueden ver, se genera más corrección de lo que es el filtrado. Entonces, lo que vendría a ser la problemática de que este capacitor, ¿no?, el que vendría a estar acá, que yo no lo dibujé, pero vendría a estar acá después del gozo, que este capacitor es especial, por eso no lo puse. Acá hay un capacitor que debe ser especial. Entonces, esto, ¿cómo lo dijeron? Bueno, es muy simple. Vamos a hacer lo que se conoce, estos pequeños módulos, que son los que has visto, que son así. Habrás visto que tanto en cualquier circuito de televisor, ya sea TV o CPU, ya sea como en la mother que le mostré, o en una tarjeta de video, siempre vas a encontrar un inductor, un MOSFET, un diodo y un capacitor. ¿Qué es especial? No es cualquier capacitor. ¿Por qué? Porque esto es lo que yo les digo. Este se llama de 2 fases, ¿sí? Este es para 2 fases. Es decir, que mientras este va trabajando, esta va a acumular flujo magnético acá. Y cuando este lo libere, después este, es decir, una vez que acciona este, carga este. Cuando termina este, se acciona este y carga flujo. Y entonces estos están como tirando, están haciendo como carga y descarga. Es decir, que cada vez que viene, le está exigiendo a la fuente que trabaje siempre al 100%. ¿Para qué? Para cuando haya esa exigencia de carga momentánea de los microprocesadores o las memorias RAM, esté siempre el pulso activo de corriente elevada. Ahí, en este caso, vendría a ser un entrelazado boot convert, es decir, la palabra simple, el primero que vamos a encontrar, pero ya después hay más convert, es decir, lo que vendría a ser que ya después utilizar la palabra PFC convert, ¿no? Convert,
que es el básico, ¿no? Para cuando es dos fases. Yo lo pongo en inglés, pero es la palabra fase. El primero es de 2 fases. También hay de 4 fases y de 6 fases, como te muestro en esta imagen. Bien, en esa imagen está utilizando esta configuración. 4 fases, es decir, 1, 2, 3, 4. 4 diodos, 4 inductores, que fueron esos cuadraditos que viste, y 4 MOSFETs. Estos deben ser impulsados y este está utilizando un doble fase, pero a la misma vez termina siendo un doble fase. Lo que vendría a ser un puente totem pole. ¿Se utiliza? Sí, pero también se utiliza sincronizado de 4 fases. Pero, como podrás ver, siempre vas a encontrar esto. Y no te preocupes porque más adelante vamos a empezar a ver dónde vienen las fallas de estos tipos de configuraciones. Lo que pasa es que la señal de entrada, como pueden ver, es decir, lo que va al gate, lo genera un integrado, y este integrado estás desfasando el pulso para que trabajen desfasado para generar diferentes pulsos, ¿no? Ve que cuando uno descarga, uno termina de trabajar, el otro inicia, uno empieza a trabajar y el otro termina de trabajar, va a ser una corrección, ¿sí? Porque la sumatoria de esto te genera esto, y cuando más hay, mejor es. Como pueden ver, este es uno de 3, esto es para un módem de lo que es un servidor satelital. Esto es lo que le decía yo de que utiliza un controlador, que además hay una parte de un microprocesador que hace las interfaces, ¿no? Para que se generen los factores de potencia, porque cada uno debe ser controlado, no es que se disparan porque sí, debe ser controlado porque si no se generarían cosas. Este es un 3, es decir, de 3 fases, como pueden ver, 3 bobinas, 3 diodos. Siempre va a haber un diodo ultra rápido. Siempre, por eso en la Mother siempre veían un diodo, el inductor, los MOSFET y los capacitores, que podía haber uno o un montón. ¿Y por qué es importante este capacitor? ¿Sí? Si bien no encuentro, porque tenía una imagen que decía es el ERS del condensador. ¿Por qué es tan importante? Bien, muy simple, es porque cuando se tiene lo que es la señal, ¿no? Pongámosle de la primera fase y la segunda que viene trabajando, ¿no? Por detrás, fíjese que en la salida lo que importa es el pulso de corriente que se duplica. Ven que lo que está pasando es que mientras hay una señal trabajando de forma, por así decirlo, desfasada, siempre la salida se va a multiplicar, es decir, que por cada pulso, es decir, por cada fase, vas a tener el doble de corriente. Si yo tengo 3 fases, voy a tener el triple de corriente, y si tengo 4, voy a tener 4 fases de corriente, es decir, cada vez voy a tener más picos de corriente en la salida, lo que me va a permitir que en el momento que algo pida mucho exceso de carga, es decir, mucha corriente de golpe, la fuente pueda demandar, es decir, pueda entregar esa potencia. Hace un momento te mencionaba de 4 fases, hace un momento te decía de 4 fases, que es un microprocesador que va hacia lo que son módulos especiales, que viene a ser un driver de control de fase, es decir, primero tenés principal, el master, segundo slave, tercer slave, cuarto, quinto, sexto slave. Es decir, cada uno va a reaccionar porque están todos puestos en cadena, porque no puede ser que se accione cuando se acciona este, porque ahí es donde hay un error. Bien, estos módulos que se hacen, viene siempre el integrado, lo van a ver este integrado y después van a ver uno de 5 patitas al lado del MOSFET. Ese es el driver de este MOSFET. Van a encontrar el MOSFET, el diodo de siempre, después van a estar el inductor, una resistencia de carga que no pueden estar, y ya de ahí directamente a la carga con este capacitor que está dibujado acá, que siempre debe haber un capacitor, pero no es uno solo, vendría a ser mucho. ¿Por qué? Porque tienen que tener en cuenta que la corriente es tanto que necesita cargarse rápidamente estos capacitores, porque no es uno solo, son un montón. En las casas de las Mother vieron que eran 4, 5, 6, dependiendo de la cantidad de fases que haya. Eso deberían tener una ESR baja, que si vos los cambiabas por uno que no lo tuviera, se terminaba levantando la temperatura y se volvía a hinchar. Entonces, una de las fallas era que te equivocabas si ponías uno que era de muy alta ESR, perdón, y lo que hacía era que lo volvías a recalentar y se volvía a quemar el capacitor. Pero si vos crees que decís, no, pero 6 fases es una guasada, ¿qué puede tener 6 fases? Bueno, acá podrás ver, hay un microprocesador que utiliza no 1, 2, 3, 4, 5, 6 fases.
Cuanto más demanda de corriente hay que necesitan los microprocesadores, más fases de corriente debe haber. Y estos son lo que te genera que cuando vos pones la fuente no enciende. ¿Sí? Esta es la falla número 1 que los técnicos les quema la cabeza y la gente no se percata. El que vos tengas que buscar entre todas estas fases cuál es la que está errática, ya sea, y es importante primero ver el driver. Si el driver no está andando, el MOSFET nunca va a andar. Segundo, se pone en corto el MOSFET, se seca el condensador. El inductor generalmente es el que chivatea, el que te dice, ah, lo tocas y está calentito. Ese, en esa zona, esa fase está teniendo un problema. Es tan simple como eso. Esto que hacía, a la fuente le chivateaba y le decía que cortase porque no podía arrancar la etapa porque una de las fases estaba incorrecta. Tan simple como eso. Gente, le estoy pasando uno de los trucos más importantes de la electrónica actual, porque si vos no tenés esto, no podés ni reparar TV, ni reparar tarjetas de video, mucho menos las de gráfica, mucho menos lo que vendría a ser un CPU o cualquier cosa que tenga factor o un microprocesador, memoria RAM, lo que fuese, que hoy en día todos lo tienen. Mínimo debe haber 2, máximo va a haber 6 y siempre los integrados que vas a encontrar vienen con códigos muy básicos, que es el 78-220 o 78-225. La diferencia es que uno es de 6 fases y el otro es de 4 fases. El ISL lo vas a encontrar diferente, porque este puede cambiar porque siempre el modelo, como siempre lo decimos, siempre cambia por el fabricante, ¿sí? Ahí tenemos una etapa de driver, tenemos una entrada, ¿sí?, de 12 a 45 volt DC, ¿sí?, 12 a 45 volt DC, muchos capacitores de filtrado, pero solamente de filtrado de la etapa de la fuente. Después tenemos el Converge Boost Interleaved, el entrelazador. Después tenés los diodos rectificadores, que son 2 en este caso, y como podrás ver la salida termina siendo ¿de cuánto? De 48 volt DC. Voy a decir, pero ¿cómo? Si vos tenés 48 volt DC de entrada y tenés 48 volt DC de salida, ¿cuál es la diferencia? Claro, y ahí es donde te peta la cabeza y empezás a decir, no tiene sentido. Entonces, ¿es un elevador? No, no es un elevador. Lo que te está diciendo es que te va a mantener pulsos de 4.5 amperes, porque esto es una fuente de LED, que para que el LED, cuando haya una diferencia térmica, porque los LED cuando le da una ola de frío tienden a emitir más o menos brillo, esto controla los pulsos de intensidad, ¿sí? Miren qué simple que es. Y como pueden ver, todos estos capacitores de salida tienen que ser de baja ERC. Como pueden ver, tiene utilidad, siempre lo hay, siempre hay algo que consume mucha corriente de golpe y después se alivia, después empieza acoso, y esas compensaciones son lo que hacen que se esfuercen para que me entiendan. Estoy tratando de comprimir muchísima información, porque es muchísima, pero deben entender esto de que, por ejemplo, ustedes van a tener una fuente de TV, ¿no? Las dos placas que hay. Acá hay una main, esto pongamos que es la main, y acá tenemos la power supply, que es la fuente, ¿sí? Tenemos estas dos etapas que están entrelazadas. Bien, esta tiene un problema de que enciendo y empieza a parpadear el LED acá, tenemos el piloto que queda parpadeando, que se protege. Desconectás la unión que entrelaza esta y esta y lográs encenderla desde lo que vendría a ser el DIN, que vendría a ser el power on, encendés la fuente y arranca. Entonces automáticamente vos decís que es la main la que está mal, empezás a buscar problemas, no encontrás, porque no encontrás que esté quemado ni el amplificador de audio, ni la parte de video, ni la TECOM, no encontrás la falla y decís, ¿qué es? ¿Qué es que está? Listo, terminás cambiando esta y arranca, ¿sí? Y vos decís, no, no era la fuente. Sí, era la fuente. El problema es que hay mucha gente que no saben que en estas partes, ¿no?, siempre donde viene la entrada de cualquiera, que son las tarjetas de video, las Mother, como vieron en el caso de la Mother, en el caso de los TV Smart, en el caso de las tarjetas de video, como las Play 5, todas tienen una tapa de una fuente que siempre van a encontrar el famoso inductor, el MOSFET, vamos a dejarlo así simplemente porque si no, no nos vamos más, el diodo y el condensador, ¿sí? Estos 4 componentes asociados siempre los tienen que tener en la memoria. Y acá van a encontrar 2, mínimo son 2, 3, 4, depende del consumo de la memoria.
Y es esta la fuente que está fallando. No es esta fuente, es esta. Y siempre es uno de estos, que puede ser que el MOSFET se quemó, está en corto, que el driver que está antes está quemado, ¿sí? Se pasó de vuelta, o este está teniendo pérdida de SESR, ¿sí? Es decir, su resistencia se elevó, no puede cargar, se descarga rápidamente, entonces este está trabajando mal. ¿Quién chivatea? El inductor. Empieza a levantar temperatura, como lo dije. Y como pueden ver, si vos reparás esta etapa de acá, no tenés que cambiar todo, solamente cambiás la parte de la PFC y ya automáticamente te ahorras de cambiar una MAI completa. Como pueden ver, esto se conoce como filtro activo, conocido como filtro activo, y es un entrelazador intercalador de pulsos, es decir, la sumatoria de muchas fases que se generan, que no va a haber una, no va a haber dos, puede haber cuatro, puede haber seis, y eso incrementa siempre que haya una IP, es decir, un pulso de corriente elevado para que pueda suministrar. Este nunca lo vas a encontrar cerca de la fuente, siempre lo va a encontrar cerca de la carga. Y esto es uno de los datos importantes, nunca lo vas a encontrar en la fuente, siempre está cerca de la carga. ¿Por qué? Porque el recorrido de entre el capacitor de descarga, ¿no?, que es este que está acá, este capacitor de salida, y la carga, está muy cerca, siempre lo van a encontrar cerca del microprocesador. A ver si yo tengo una imagen para mostrarte, que es, a ver si te encuentro esta. Bueno, gente, lo vamos a dejar por acá porque la verdad que, como le vuelvo a repetir, es muchísima información. Sepan entender que el filtro activo se inventó para eso, para una gran demanda de corriente que necesita la carga, es este quien debe suministrarlo. Entonces, cuando haya un exceso de consumo, este, si no está trabajando al 100%, va a avisarle a la fuente que está al principio que debe cortar, que no inicie porque hay un problema en la carga, cuando realmente él es el problema. Bien, como podrás ver, dije que era un filtro importante, es algo nuevo, es algo novedoso, y no he visto mucha información en internet. Sí he visto que te explican de cómo fabricarlo, los cálculos, hay unos cálculos pesados más o menos así, en el cual te vas a quemar la cabeza y vas a decir, pero es complicado, ¿qué está? Claro, te explican mucho el teórico, pero no te explican en la práctica dónde está la aplicación. Y la aplicación es muy simple, encontrar un pulso elevado de intensidad que pueda absorber el excesivo consumo de la carga. Tan simple como eso. Para eso se inventó este tipo de pulso intercalado, es decir, varios MOSFET trabajando en desfasaje para que se haga una sumatoria de frecuencias y en esa sumatoria se genere una gran carga y descarga de capacitores y así poder compensar lo que es el consumo de energía. Como pueden ver, acá ya tenés una explicación de dónde se puede generar un problema en las fuentes, y no es una fuente que se está hablando de lo más simple, sino que se está hablando de lo más complejo. Nada, será hasta la próxima. Chau, chau, chau. ¡Chau!